13 horas 8 minutos en toda la República Argentina. Es momento de iniciar ahora este encuentro que compartimos cada martes desde la semana pasada, que iniciamos este camino en este espacio donde queremos aprender a orar juntos, retomando la reflexión en torno al año de la oración que nos invita a vivir el Papa Francisco durante todo este 2024. Por eso queremos formarnos juntos y así prepararnos para el jubileo que viviremos Dios mediante el año próximo, jubileo de la esperanza. Ya la semana pasada, en este encuentro que compartimos con el padre Marcelo Amaya, tuvimos la oportunidad de conocer por qué y entender por qué estamos transitando este año de la oración. Gracias a la presencia del Padre conocimos también el lema que nos convoca, que nos llama, que nos invita este año. Enséñanos a orar, el logo o la imagen que nos reúne, que nos identifica en torno a un mismo sentir y todo esto que nos prepara entonces para el jubileo. Pero hoy queremos dar un paso más, seguir aprendiendo, seguir reforzando este espíritu orante. Por eso volvemos a darle la bienvenida al padre Marcelo Amaya. Para quienes no lo conocen, él es párroco en la parroquia Santa Rosa de Lima, delegado de la pastoral familiar y de la catequesis y asesor además de comunicación de la diócesis allí en Catamarca. Padre Marcelo, qué bueno encontrarnos hoy. Feliz Día de la Patria, bienvenido. Muy buenas tardes, Belén. Sí, qué alegría poder estar acompañándolos en esta jornada tan linda, tan significativa para nuestra patria, en este 9 de julio que nos convoca a reflexionar también sobre ese grito de libertad de nuestra nación argentina, y tan importante para la construcción también de esta gran nación a la que llamamos patria, ¿no? Y con la que nos sentimos identificados los que vivimos en este bendito suelo. Y hoy nos encontramos en este camino, como hermanos no nos detenemos, también en este ánimo de oración y queremos dar un paso más, Padre. Hoy con este tema que nos convoca bajo una pregunta, ¿qué es la oración? Quizás parece una pregunta muy inicial, muy primitiva o muy básica, pero es el puntapié que nos anima hoy a detenernos a pensar y a reconocer en lo particular, en lo de cada uno, en qué podemos crecer seguramente. Sí, sin duda, algunas veces hay como cosas como que las tenemos como por sabida o las damos por hecho, ¿no es cierto? Y bueno, creo que siempre es lindo poder volver a pensarlas, Ujú. reflexionarlas, bueno, no solamente desde lo conceptual, desde lo un poco sobre la doctrina, ¿no es cierto? Lo que nos puede brindar el catecismo de la iglesia, que vamos a compartir un poquito lo que nos dice el catecismo, pero también, por supuesto, después poderla llevar a nuestra experiencia, ¿no? Porque la oración realmente, digamos, se vive en la experiencia personal y comunitaria, digamos, la concreción, digamos así, más allá de lo que nosotros podamos conceptualizar, reflexionar, está lo que podamos vivir y experimentar de forma individual, particular Ujú. o comunitariamente, ¿no es cierto? Como la oración de la iglesia también, que es una experiencia comunitaria, ¿no? Así que, bueno, compartimos un poquito sobre esto. La consigna lo vamos a dar desde el inicio o quieres que la... Podemos, me parece, compartirla ahora, desde ya, Sí. Padre, porque me parece que vamos a necesitar unos minutos para pensarla y poder responderla, porque hoy nos acercás a esta pregunta, para que cada uno se anime a compartir lo que le sale hoy desde el corazón. ¿Orar y rezar es lo mismo? Tenemos ese primer interrogante. ¿Orar y rezar es lo mismo? A veces las utilizamos como sinónimos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos y qué nos explicarás después también, Padre. Y después sumamos a esa primera pregunta otras también para quienes se animen. ¿Qué se necesita para rezar? Y le preguntamos a nuestros hermanos que están del otro lado, ¿qué necesitas vos particularmente para rezar? ¿Qué necesita cada uno? Así que son lindas las preguntas que nos congregan en esta jornada con esta inicial, orar y rezar.
¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Vamos a ver qué dicen nuestros hermanos. Mientras tanto, Bien. te escuchamos, Padre, y nos animamos seguramente a responder. Bueno, partimos desde ahí, porque muchas veces, bueno, muchas veces se lo utiliza, ¿verdad? Como sinónimos, la Ujú, expresión orar o rezar. Muchas veces se la escuchamos a la expresión, por ejemplo, orar a otros hermanos cristianos, ujú, y es como que fuera para nosotros más el tema de rezar. La palabra que más utilizásemos es la palabra rezar. Vamos a decir que sí, que básicamente la idea, digamos, hay una relación entre los dos conceptos bastante fuerte. La Real Academia dice que ambos conceptos tienen una relación y refieren a dirigirse oral o mentalmente a una figura religiosa superior para pedir, agradecer o comunicar algo, ¿no? En el caso en el ámbito religioso, orar, que viene de oratoria, ¿no? Tiene esta expresar, es cuando vos expresás algo, que puede ser también de modo mental, a través de otros gestos. Orar es dirigirse mentalmente o de palabras a Dios con la finalidad de comunicarse con Él, aceptando su presencia, su bondad y confiando, ¿no? Mientras que también rezar viene de la palabra recitar, y ujú. tiene esta connotación de que se recitaban los salmos, que se recitaban, y eso era una forma de rezar, decimos así, y entonces uno podría pensar que o se atribuye más a lo que se expresa, se vocaliza y se exterioriza, ¿no? O se lo hace, incluso se lo puede hacer en voz alta, uno piensa eso, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que como matiz que como a veces le damos, el orar parecería que más tiene que ver con lo personal, con esa oración que hacemos en nuestro lugarcito, como dice Jesús, ve a tu cuarto y allí ora a tu Padre que está en el cielo. Y rezar tiene que ver muchas veces, o por ahí lo vinculamos más, puede ser a lo comunitario, cuando hacemos esas oraciones que conocemos, ya, ¿no es cierto? Como Ujú, por ejemplo la oración que nos deja Jesús, que habitualmente la rezamos, decimos, porque la recitamos en comunión, en comunidad, ¿eh? Pero tendríamos que decir que digamos, las dos tienen la connotación siempre, ¿no es cierto? Bueno, que es algo que sale del corazón, diríamos claro. así, y que no debería ser una mera recitación, porque bueno, a veces eso es lo que a veces nos puede pasar, que al rezar mucho o al rezar incluso vocalmente, a veces uno escucha rezar el rosario, tal vez en una parroquia, y es como que pueda sentirse mecánica, ¿no? Es decir, como Ujú, algo que se recita, pero que verdaderamente no se la está meditando o no se claro. está viviendo desde el corazón. Entonces, esas son connotaciones que le damos. Sin duda que la podríamos utilizar a ambas Ujú. cuando nos referimos a la oración, a rezar. Voy a orar por vos, voy a rezar por vos, o vamos a rezar por vos, vamos a orar por vos. ¿eh? Lo importante es que nosotros podamos darle, digamos, un modo de rezar, ¿sí? Sobre Claro. todo un tipo de vivencia que hacemos desde la oración o del rezar. En cuanto a qué es la oración, el catecismo de la iglesia, fíjense que empieza ese apartado citando a un santo. Es lo que decíamos el otro día, siempre los santos nos ayudan en este camino porque ellos han hecho camino de oración. Y en este caso cita a Santa Teresita. Miren qué dice, Ujú, para mí, dice Teresita, del Niño Jesús, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. ¿Sí? mm, Un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en las alegrías, ¿no? Que sale entonces desde adentro, dice, claro. sale desde adentro. ¿No? Bueno, también dice el catecismo la oración como un don de Dios, ¿no? Qué lindo, porque es lindo cuando recibimos algo de parte de Dios gratuitamente, ¿no? Un Mm, impulso, una inspiración.
Y entonces la oración viene también como un don de Dios. Y dice, es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto lo dice otro santo, Claro. San Juan Damasceno, ¿no? Es decir, uno eleva el alma, pide a Dios aquello que es conveniente espiritualmente, o sea, aquellos bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo, de nuestra Mm, propia voluntad, o desde lo más profundo, como va a decir el Salmo, de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado, ¿no? Va a decir Lucas en el capítulo 18. La humildad es la base de la oración. Y ahí hay otro elemento muy importante para rezar, para orar. Nosotros no sabemos pedir como conviene. mm, La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Entonces el hombre dice es un mendigo de Dios, va a decir San Agustín. Entonces, fíjense por qué necesitamos esa humildad para pedirle a Dios que nos ayude a pedir aquello que verdaderamente necesitamos, a claro. rezar aquello que verdaderamente inspira en nosotros, ¿no? Así que algo que recibimos para que también después vuelva hacia Dios. Mm, La maravilla de la oración se revela precisamente allí junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y es el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios mm, tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Ay, qué bonito, ¿no? Esto también recuerda ese pasaje de la samaritana, la mujer que le va y le pide agua a Jesús, ¿no es cierto? sí, Ahí en el pozo, ¿no? Como Jesús le pide a ella agua de beber. Y sin embargo, después Jesús le va a ofrecer esa agua de vida, va a decir, ¿no? Y entonces ella también va a querer beber de esa agua que es Jesús, ¿no? Entonces, aquí se da esa relación, ¿no? Por un lado, ¿no? Dios tiene sed de nosotros, pero para que nosotros también tengamos sed de Dios, ¿no? Y la oración es eso, genera en nosotros ese deseo de estar unidos en comunicación con Dios, ¿no? Bueno, esto es como una introducción, así que un poquito nos ayuda a ir definiendo lo que es la oración. Y bueno, por supuesto que como decimos, así como los santos, cada uno de ustedes tiene va viviendo, teniendo una experiencia de lo que es también esa oración. ¿Cómo la definirías también vos a esta claro. oración? ¿Cómo vos la definís? ¿No? También ese modo de oración. Y de allí, decir, ¿qué necesitamos, digamos, a veces? ¿Qué necesitamos para rezar? ¿Qué necesito para rezar? Ahí nos hablaba de la humildad, ¿no es cierto? Una cierta disposición, que bueno, vamos a seguir profundizando también del otro bloque. Bien, buenísimo, buenísimo, padre. Ya allí nos dejaste algunas claves para empezar a pensar, a recorrer este camino. Por ejemplo, aquí Gonzalo dice él, orar es hablar con Dios, tener una conversación y rezar también, pero se le agregan oraciones hechas como el Padre Nuestro, Ave Marías, y se necesitaría primero ponerse en un lugar en silencio, pedir el Espíritu Santo y después hacer un encuentro con la palabra, dice Gonzalo respondiendo a estas preguntas. Completísimo. Completísima, completísima la tarea de Gonzalo, el primero en animarse a responder hoy. Y ya ahora vamos a ir a la compañía de la música, padre, recordando también cuáles son estas preguntas que hoy nos animan a revisar la oración de cada uno, porque eso es lo importante, revisarlo para fortalecerlo, para crecer desde allí. Pero sabemos, padre, que hoy, en este 9 de julio, te convoca otra obligación en este momento. Por eso te despedimos ahora, pero de alguna manera nos vamos a quedar con vos porque tuviste la generosidad de dejarnos grabados los próximos bloques. Así que te saludamos ahora y nos quedamos con la grabación para seguir compartiendo este espacio.
Así es, bueno, sí, los saludo. Hoy tenemos un retiro también del movimiento familiar cristiano. He estado confesando y bueno, ahora van a tener un momentito también del almuerzo, bueno, y alguna otra obligación también que tenían. Pero por eso digo, una jornada muy linda para celebrar esta Día de la Patria, pero también para seguir creciendo en esto que es la oración. Así que les Mm. dejo y bueno, que sea de mucho provecho, como mes para mí, como siempre les digo, y que sigamos compartiendo, sigan compartiendo porque eso es lo lindo también escucharlo a ustedes. Gracias, gracias Padre por hacernos un lugarcito también en esta jornada con tantas actividades, que sea una bendecida tarde. Entonces allí en Catamarca lo despedimos ahora en vivo al Padre de Marcelo Amaya, pero después de la música tendremos nuevamente su explicación porque nos dejó grabados estos próximos bloques para ayudarnos a seguir profundizando y seguir trabajando juntos en este año de la oración. Y te recordamos mientras, en las preguntas que nos acercaba el Padre Marcelo desde el inicio, una primera pregunta que él ya nos respondió de alguna manera: ¿orar y rezar es lo mismo? ¿Qué sentís vos? ¿Qué te parece? Y después, ¿qué necesitas para rezar? Cuando revisás ese momento de oración, ¿qué necesitas para poder disponerte en ese espíritu orante? Algunas preguntas que compartimos a esta hora, 13 horas, 25 minutos en el aire de Radio María, y te invitamos a vos a ser parte también de esta mesa vía WhatsApp al 3518-171-593. Vamos a la compañía de la música y a la vuelta compartimos los mensajes. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser
has hecho, Señor, conmigo. Hola, buenos días. Sí, para mí es el concepto que están diciendo, rezar. Rezo el rosario, la coronilla, y orar es cuando voy al Santísimo y salen las oraciones. Pero bueno, yo necesito sí estar sola y en un lugar que tranquilo. Cuando hay gente dando vueltas en la casa es difícil. Igualmente, bueno, Dios siempre está cuando lo necesitamos, así que no hace falta ir a la iglesia para rezar ahí, puede ser en cualquier lugar. Bueno, bendiciones, saludos, Belén de Belén. Buenos días, Radio María, ¿cómo están? Félix, desde Barranqueras, Chaco. Para mí, orar y rezar es ponerme en presencia de Dios, mental, física y espiritualmente, con la voluntad de compartir todo mi día, toda mi experiencia, todas las personas, todas las situaciones con las que me encuentro y ponerme en presencia de Dios, elevar todo mi ser, como dije, mi pensamiento, mi ser, mi voluntad, todo, elevarlo a la presencia de Dios para estar en comunión con Él, llevando todo lo diario. Todo lo que vivo a diario, lo que viven las personas, lo que llega a mi conocimiento. Y no solo en la tierra, sino también en este camino al cielo, que es también la comunión con los santos, con las benditas almas del purgatorio. Gracias, muy bendecida mañana 9 de julio. Gracias. Gracias por esos mensajes, gracias a Félix, gracias a Belén también por compartir estas respuestas que están muy en sintonía con lo que nos cuentan cada uno de ustedes con esta pregunta inicial, si orar y rezar es lo mismo, y después ya una pregunta más particular, más personal, ¿qué necesitas vos para rezar? ¿Qué necesitas para disponerte en ese momento de oración? Por aquí se suma Gladys desde Santiago del Estero, enviándole ella saludos al padre Marcelo Amaya, quien nos acompaña en este espacio. Y dice Gladys, orar es personal, con más profundidad. En cambio, rezar es comunicar, es estar en presencia de Dios. La oración es perseverar, es vivir en fe. Nos deja esta linda expresión Gladys. También se suma Dora desde Mendoza. Sin duda la oración es un encuentro con Dios, a veces más tranquilo, a veces con mucha sed de Él, con un corazón ardiente. Bendiciones para todos, nos dice Dora, algunos de los mensajes que llegan a esta hora y que nos animan a seguir trabajando, seguir trabajando esta oración que a veces es personal, que a veces es comunitaria, y hoy nos hacemos este interrogante con el padre Marcelo. ¿Qué es la oración? Para no perder de vista ese norte y para seguir creciendo también en un corazón que reza, en un corazón que ora, fundamentalmente con sencillez y con mucha confianza. Vamos a compartir ahora lo que nos decía también el padre Marcelo Maya, que nos ayuda a seguir profundizando, a seguir trabajando en torno a esta idea. Seguimos compartiendo entonces lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la oración, ¿no es cierto? Que habíamos visto este primer punto de la oración como don, y también nos expresa la oración como alianza, ¿no? ¿De dónde comienza ahí este punto? Diciendo de dónde viene la oración del hombre, o sea, desde dónde surge, sería la pregunta. Dice, cualquiera sea el lenguaje de la oración, gestos o palabras, el que ora es todo el hombre. Es decir, no es solamente una parte, sino todo el hombre. Sin embargo,
en la Sagrada Escritura, cuando se habla desde dónde brota, se habla desde el alma, desde el espíritu, y con más frecuencia desde el corazón. Dice que muchas veces se utiliza esta expresión, desde el corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está lejano de Dios, la expresión de la oración es vana, ¿no? Bueno, muchas veces pasa eso, decimos así, ¿no? Que tenemos como esa experiencia de estar lejos de Dios, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? Es nuestro corazón, porque Dios siempre está muy cerca, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón se siente lejos, se siente apartado, y muchas veces eso, ¿no es cierto? Porque vamos dejando de lado la oración, vamos dejando de lado ese diálogo, esa experiencia de encuentro con Dios, ¿no? También nos dice que el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, ¿no? Fíjense qué interesante también esto de que nosotros asociamos nuestra más profunda, tal vez, interioridad al corazón, ¿no? Que es un órgano que irriga, decimos así, sangre para todo el organismo. Sin embargo, el corazón se hace como lo más profundo, el más centro, digamos, de nuestra experiencia, de nuestra humanidad. Bueno, nosotros sabemos que es súper vital, ¿no es cierto?, este órgano, y bueno, que muchas veces cuando nuestros sentimientos, cuando atravesamos situaciones, cuando nos sentimos tristes o nos hemos sentido decepcionados ante algo que hemos vivido, muchas veces decimos eso, que me duele el corazón, mi corazón está triste, ¿no? Estas expresiones que como que confirman, digamos, esto de cómo nos expresamos y cómo atribuimos al corazón, ¿no es cierto?, como eso más profundo de nuestro ser. Es nuestro centro escondido, dice, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Fíjense, también cuando decimos Dios conoce mi corazón, ¿no? Cuando se utiliza muchas veces esta expresión, Dios conoce el corazón del hombre. ¿Cuántas veces vamos también a descubrir esta expresión en la Sagrada Escritura? Es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza, ¿no? Fíjense, entonces, cuando este punto nos habla de la alianza, si uno puede pensar dónde se produce esa alianza tan profunda con Dios, y en el corazón del hombre, ¿no? El más profundo del corazón del hombre, ¿no? Y por eso la oración que sale del corazón es esa que establece esa alianza de amor y que se manifiesta a través de la oración. Entonces, qué lindo esto pensarlo, ¿no? Cuando oramos, ¿por qué tenemos que hacerlo, buscar hacerlo desde el corazón? Para establecer esa alianza con el Señor. Dice, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Y el motivo de la alianza es Jesús, ¿no? Verdaderamente entre Dios y el hombre. Es la acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, ¿no? Cuántas veces también hemos escuchado esa expresión, ¿no? Que el Espíritu hace que oremos aquello que Dios suscita en nosotros, dirigida por completa al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, entonces, muy lindo que esto podamos pensarlo, repensarlo, ¿no? En este tiempo, decimos, en este año que está dedicado a la oración, bueno, para que podamos, ¿no es cierto?, profundizar, revisar cómo es nuestra conciencia, esta característica, decimos, de la alianza, desde donde lo hago, desde lo más profundo de mi ser, ¿no? Buscar hacer esta oración, desde el lugar, como decimos o atribuimos a ese lugarcito que es el corazón del hombre, ¿no es cierto? Bueno, ustedes también es lindo que nos vayan contando sus experiencias, ¿no? A veces nosotros habíamos hablado de esto de entre el rezar y orar, ¿no? El rezar que venía de recitar,
oraciones, pero a veces que sonaba que podía ser algo que es muy mecánico, que es muy externo tal vez, y cuando decíamos, bueno, el orar como es como que venía de lo más profundo, pero en realidad toda oración debe surgir desde lo más profundo de nuestro interior, ¿no? Desde nuestro corazón, como decimos, desde ese lugar de la alianza, y que lo hacemos en Cristo Jesús, que es el motivo de esa alianza entre Dios y el hombre. Bueno, si quieres, podemos hacer otra pausa musical, si quieres, Belén, para que podamos también seguir escuchando los mensajes, lo que nos quieren ir compartiendo en esta tarde, en el 9 de julio, dedicada también a la patria, nuestra patria argentina, y qué importante que podamos rezar, orar también por nuestra patria, ¿no? Y hacerlo desde el corazón. Necesitamos la patria que rece también desde el corazón, esa alianza, como decíamos, ese lugar de la alianza, del encuentro con Dios, que nos fortalezca, que nos ayude a vivir como una verdadera nación de hermanos, ¿no es cierto? Que quieren salir adelante, que quieren luchar para tener una patria grande. Bueno, vamos a ir entonces, si quieres, a una pausita musical y continuamos en el otro bloque. ¿Qué trama, mi Señor, con tan enloquecedor silencio? ¿Qué trama, mi Señor, es la que estás entretejiendo? Tus modos son extraños, pero tan perfectos. Esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas, pero impregnadas de Pascua. Sí, de Pascua. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Libérame del miedo de no ser yo quien lo haga y decime de nuevo que no tema, no desvíe mi mirada, sí, de tu mirada. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Dios de preguntas, Dios que liberas, Dios de éxodos, Dios de Pascua, Dios de desiertos, Dios que desafías, Dios inexplicable, Dios que haces todo nuevo, Dios que está y siempre está, Dios, sencillamente Dios. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien.
cuanto a la otra pregunta, Félix de Barranquera, ¿qué necesito para orar o para rezar? Lo único que necesito es el presente, estar en el presente, ¿no? En la presencia de Dios, Dios que es siempre presente, ayer, hoy y siempre. Lo único que necesito es estar en el presente y en la presencia de Dios. Así que puedo orar, rezar en cualquier lugar y en cualquier momento, sobre todo en todo momento, en toda circunstancia. Hacer presente la presencia de Dios en mi presente. Es lo único que necesito para orar o para rezar. Bueno, gracias Radio María. Qué lindo lo que estoy escuchando. Buen día, mi nombre es Juliana. Yo creo que orar es comunicarse con Dios. Y se puede orar contemplándolo, como en este momento yo. Estoy al solcito, haciendo una quehacer en la casa, lo que sea. Orar es comunicarme con Él. Y rezar es mediante palabras para mí. Para mí siempre que se reza se está orando, pero no siempre que se ora se está rezando, es decir, diciendo palabras. Bueno, es lo que alimenta el motorcito diario para poder disfrutar mejor el día y las cosas cotidianas. Muchísimas gracias. Qué bueno escucharlos a esta hora. Gracias Juliana, gracias a Félix también, que completaba su respuesta en torno a la pregunta que nos hacemos en este espacio, donde estamos hablando de este alimento cotidiano, podemos decir, nuestra oración. Y qué lindo, porque con las palabras, con las respuestas de cada uno, se va completando también este sentir y todo lo que tenemos para decir sobre la oración. Se comunica también, por ejemplo, Norma, desde San Salvador de Jujuy. Rezar y orar se fusionan, dice ella, cuando abrimos la puerta del corazón para que entre Jesús. Cada palabra del Ave María, del Padre Nuestro, del Gloria, se enciende en un significado distinto. Y ese momento único da sentido a la situación que estemos viviendo, nos dice en esta bella respuesta Norma, desde Jujuy, enviando además un abrazo grande y agradecido. También Susana dice, para mí orar es estar en diálogo íntimo con Dios y necesito silencio. Para rezar me ayuda mucho, en cambio, estar en comunidad, en la presencia del Señor. Y también Zulema nos deja su mensajito. Orar, entiendo yo, es ponerse en presencia de Dios, con humildad y pedirle al Espíritu Santo su presencia. Es hablar con Él, contarle mis cosas y agradecer. En silencio también, en distintos momentos, en contacto con la naturaleza, descubriendo cosas bonitas, y me brota del corazón ese agradecimiento al Señor. Y rezar es más en comunidad, nos dice Zulema, sumando también entonces estas expresiones a esta definición que estamos armando para responder si orar y rezar es lo mismo. Ya el padre Marcelo nos ha dicho que son palabras que tienen un mismo corazón, una misma esencia, que es la comunicación con nuestro Padre, pero allí se modifica también esta modalidad, cómo vamos, cómo nos disponemos a ese encuentro. Vamos a seguir escuchando ahora al padre Marcelo Amaya, quien desde Catamarca nos sigue animando, nos sigue acompañando en este camino en el año de la oración. Escuchamos lo que nos decía. Entonces, continuamos con este tercer bloque de la oración. Bueno, qué lindo, seguramente van compartiendo sus experiencias acerca de qué es la oración, poder distinguir o poder entenderla también desde lo conceptual, pero que después, digamos así, lo tenemos que llevar por supuesto, a la práctica, ¿no es cierto? Esa experiencia, esa vivencia que significa la oración. Entonces vamos a ir a un poquito más, vamos a avanzar un poquito más, que nos dice el catecismo, que es la oración como comunión, ¿no? Qué importante la oración como comunión, ¿no? Que nos une, primero con Dios, ¿no? En esa comunión de vida con Dios, y después
por supuesto, también como iglesia. Dice, en la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Esto lo dice San Gregorio. Así la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración cristiana es tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por toda la iglesia que es su cuerpo. Bueno, fíjense cómo entramos entonces en esa oración, entramos por Cristo nosotros, por ese bautismo que hemos recibido, mediante la oración, podemos entrar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con esa intimidad de la vida trinitaria a través de la oración. Y además, esa misma oración es la que nos ayuda a vivir como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, sumamente importante para poder vivir en comunión. En este tiempo hablamos de la sinodalidad, comunión, misión, participación, ¿no? Qué importante entonces la oración que hace que podamos vivir en esa comunión de vida, unidos en el mismo espíritu, podríamos decir así, ¿no? Unidos en un espíritu que es el Espíritu de Dios que anima entonces la comunión en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco nos va entonces lo que nos expresa acerca de qué es la oración. Nosotros hemos tratado hoy es un poco de discernir qué es la oración. Empezamos hablando, ¿no es cierto?, lo que nos decía Santa Teresita de Jesús, ¿no? Es decir, siempre los santos nos van a ayudar a comprender o a entender mejor qué es la oración, porque la han vivido también desde su propia experiencia, ¿no? Bueno, después la han definido con sus palabras, por supuesto, y nosotros poder captar, ¿no es cierto?, esas palabras, esas ideas, pero también cómo las llevamos y vamos teniendo nuestra propia también definición de oración, si se quieren, ¿eh? Cada uno también puede ir diciendo, bueno, la oración es esto, ¿no? Yo desde mi experiencia digo, la oración es esto, ¿no? Bueno, así también el Papa Francisco, ¿no? ¿Por cuánto? Porque ha hecho catequesis sobre la oración. Vamos a tomar por lo menos aquí 2 frases muy lindas que nos puede ayudar a entender qué es la oración, ¿no es cierto? Que es lo que hoy estamos tratando de hacer, lo hemos hecho a la luz del catecismo, pero lo vamos a hacer ahora también con algunos aportes del Papa Francisco, del magisterio de Francisco de Asís. Dice, la oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos. Algo que nace en lo más profundo de nuestra persona y llega porque siente la nostalgia de un encuentro, ¿no? Fíjense, ahí está recordando de algún modo lo que hemos dicho sobre la alianza, ¿no? Desde dónde sale, de lo más profundo del cielo. Esa nostalgia que es más que una necesidad es un camino. La oración es la voz de un yo que va a tientas, que procede a tientas en busca de un tú, ¿no? A tientas es cuando vamos ahí como que no sabemos bien, pero que sabemos que con alguien nos queremos encontrar. Hay un tú con el que nos queremos encontrar. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer con calculadoras. Es un encuentro humano y muchas veces procedemos a tientas para encontrar el tú que mi yo está buscando, ¿no? Fíjense, o sea, no es algo preestablecido tal vez así como una tremenda, como una seguridad, digamos así, que bueno, que uno ya lo tiene como definido, ¿no? Sino que es algo que necesita de esa búsqueda, abrirnos tal vez a esa novedad de Dios, ¿no? Y que surge también de la propia experiencia, la propia necesidad también de encontrarnos con ese tú, ¿no? También hay otra frase que nos va a decir Francisco, ¿no? Que nos puede servir mucho. La oración es una cadena de vida, siempre. Tanto los hombres y mujeres que rezan, siembran vida. Fíjense, ya aquí
la oración definida como vida. La oración siembra vida. La pequeña oración es tan importante enseñar a los niños a rezar. Por eso es tan importante enseñar a rezar a los niños. Dice el Papa, me duele cuando un niño no sabe o cuando los niños no saben, o sea, no les han enseñado a rezar. Dice, no saben hacer la cruz. Dice, un niño no sabe hacer la cruz. Hay que enseñarles a hacer bien la señal de la cruz, porque es la primera oración. Fíjense, ¿no? Ya con hacerse la cruz ya estamos empezando a elevar nuestra oración. Es importante que los niños aprendan a rezar. Luego, tal vez se olviden, porque a veces tomen otro camino, dice, pero las primeras oraciones aprendidas del niño permanecen en el corazón. Volvemos a leer, porque son una semilla de vida, la semilla del diálogo con Dios. Bueno, así que también ocupémonos de irle enseñando a rezar a los niños, ¿no? Que parte desde eso, ¿no? De que él encuentre esa experiencia de encuentro, de diálogo con Dios, ¿no? Y bueno, el recitar, acuérdense, rezar, recitar, la señal de la cruz, ¿no? Así como las oraciones que muchas veces utilizamos, como decíamos, las oraciones básicas, aprendí sobre todo la que nos enseñó Jesús, que la recitamos también muchas veces, la rezamos, decimos así, pero también la oramos, ¿no? Así cuando la hacemos más profunda, más interior. Siempre tiene que ser así, decimos, pero a veces cuando la recitamos tiene una forma, esto de rezar también la oración del Padre Nuestro. Bueno, pero tenemos que, siempre nos dicen, hay que enseñar a rezar, hay que aprender a rezar, ¿quién me puede enseñar a rezar? Bueno, nosotros vamos a ir aprendiendo y así también podamos compartir con otros esta experiencia tan hermosa que es la oración. Bueno, hasta aquí los acompaño en este día, les agradezco mucho, gracias Belén, gracias Radio María. Hoy como 9 de julio tengo algunos compromisos, así que por eso los voy a dejar aquí nomás ya con el saludo y seguramente van a seguir llegando algunos mensajitos y ya estaremos cerrando seguro este programa dedicado, este espacio, digamos, dedicado en este tiempo a la oración. De agradecerles que me permitan poder acompañarlos en hacerlo, porque también para mí me voy enriqueciendo con esta propuesta, ¿no? Para mí también es un ir aprendiendo a vivir más profundamente la oración. Así que nos veremos el próximo martes, Dios mediante. Hasta la próxima, Belén. Chao, chao, Radio María. Nos estaremos encontrando. Por supuesto, Padre Marcelo Amaya, agradecidos nosotros desde aquí por este encuentro, estos últimos minutos del programa que el Padre nos dejó grabados para que los podamos compartir, porque tenía una agenda muy cargada hoy, en este día martes feriado, 9 de julio, muchas actividades lo convocaban al Padre Marcelo, quien nos acompaña cada martes en este espacio desde la parroquia Santa Rosa de Lima.